Pues muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros esta tarde. Aquí hoy estamos transmitiendo desde la sede del Instituto Iscles en el Prepirineo de Huesca. Bueno, justo hoy estamos en Iscles, entre Iscles y Cajigar, que es donde estamos con el centro de formación. En esta nueva edición del aula abierta de bioconstrucción, estamos llevando a cabo desde el ciclo de experto en bioconstrucción, que es un ciclo de formación profesional independiente que llevamos ya unos años realizando, que se compone de talleres prácticos en diferentes temas relacionados con la construcción sostenible y una serie de trabajo teórico online. Y este año hemos decidido abrir algunas de las sesiones de clases para que, bueno, todas las personas interesadas en estos temas nos conozcan, sepan de qué hablamos cuando estamos en nuestros talleres, en nuestros cursos, qué temas nos interesan y así, bueno, abrir un poco también el espectro de información, un poco de divulgación de estas cosas. Esta tarde se la queremos dedicar a el tema de la prefabricación en bioconstrucción. Es un tema interesante porque bioconstrucción muchas veces tiene ese, esa idea de lo primitivo, de lo originario, etcétera. Nosotros solemos decir siempre que la bioconstrucción es una ideología, no es una forma determinada de construir, sino es una forma de entender la construcción, de cómo construimos, de qué materiales utilizamos, qué diseño realizamos, cómo enfocamos la construcción de nuestra vivienda y de nuestro entorno, pero no tiene una tipología propia, sino es una manifestación de la arquitectura utilitaria contemporánea igual. No quiere decir que hacer bioconstrucción significa construir una choza de tierra, sino es construir con un enfoque de diferentes aspectos, de sostenibilidad, de salud, de confort, de también adaptarnos al tiempo en que vivimos. Y precisamente la prefabricación es una expresión de la construcción contemporánea desde el enfoque profesional de construcción. Hemos dicho que nuestro ciclo de experto en bioconstrucción está dirigido a personas que o se quieren dedicar o se dedican a los servicios de construcción profesional, ya sea como técnicos en dirección de proyectos o como paletas, como artesanos, y también a las personas que quieren construir sus propias, quieren autoconstruir o ser autopromotores de sus construcciones. Entonces, por eso nos parece importante el enfoque profesional de estas cuestiones de la bioconstrucción. Por eso hoy hemos pensado que puede resultar interesante incursionar en este tema. Es importante entender que estas presentaciones que hacemos son introducciones, son un viaje transversal, una degustación, por decirlo de alguna manera, para conocer un tema en el cual podemos profundizar, ya sea participando en nuestros cursos y talleres o en general consultando toda la información disponible en las redes, etcétera. Esta presentación queda grabada, queda libremente disponible también en nuestro canal de YouTube y la presentación en sí misma queda a disposición de los alumnos y las alumnas del curso de experto en bioconstrucción. Bien, ya luego tendréis la oportunidad de preguntar, de comentar, de debatir. Estamos también presentes el equipo de Ocambuba, que soy, ya que vamos a hablar de prefabricación, es una de las empresas en España que trabaja el tema de la prefabricación en
en bioconstrucción. Bueno, sin más, me pongo a contarles un poquito lo que hemos preparado para hoy y bueno, a ver qué os parece y qué os estimula en vuestro trabajo o intereses en cuanto a la construcción. Bueno, prefabricación en construcción es algo bastante antiguo, ¿no? La idea de preparar, se sabe que una de las primeras referencias documentadas que existe sobre casas prefabricadas ya datan del siglo XVII, principios del siglo XVII, con la colonización de América del Norte, donde ya se llevaban casas premontadas, prefabricadas, al estilo europeo para poder establecerse allí los colonos. O sea que hay documentación de esta idea de premontar y llevar las construcciones. Y por supuesto, con la revolución industrial ya empieza toda esta tendencia, como en otros temas de la vida y de la industria, por eso revolución industrial, empieza a trabajarse mucho más la idea de las casas modulares, de fabricación, de prefabricación, partiendo de tecnologías que se iban desarrollando. Es conocido ya que ya los americanos desde el siglo XIX ya plantean catálogos de venta de casas prefabricadas, los más conocidos, no solamente en casa, sino en muchos otros aspectos, los de Sears, Roebuck & Co., bueno, podéis encontrar también hoy en día se siguen publicando facsímiles de los catálogos de aquella época de todas estas cosas. Incluso, es importante desde los inicios del hormigón en el siglo XIX, a mediados del siglo XIX, desde que comenzó el uso del hormigón en construcción, ya se planteó también la prefabricación de elementos de hormigón para la construcción, de paneles prefabricados para muros, etcétera, y por supuesto la madera también planteó una innovación en la transición, que eso lo trabajamos mucho en los talleres de carpintería, la transición de la carpintería de estructuras pesadas a la de estructuras ligeras, que es la que hoy más utilizamos en construcción, empezando por el conocido balloon frame, que ya desde principios del siglo XIX se plantearon elementos prefabricados para la construcción de viviendas con estructuras ligeras de madera, con el desarrollo de nuevos aserraderos que permitían en la fabricación rápida y simple de grandes cantidades de tablas, listones, etcétera. Ya se empezó a transformar la idea de la carpintería de armar, la carpintería estructural, en sistemas rápidos de construcción. Se sustituían las uniones, los ensambles de madera por herrajes, por tornillería, por clavos sobre todo. Después el tornillo estructural se fue desarrollando después y ya aparecían los primeros sistemas prefabricados con estructuras de madera. Por supuesto, Le Corbusier, el gran revolucionario de la arquitectura, con todos sus luces y sus sombras, Le Corbusier ya propuso también la construcción a principios del siglo XX prefabricada de hormigón, de obra, de la vivienda. Quiero decir con esto que había un desarrollo paralelo en la construcción de la prefabricación, tanto desde los inicios del uso del hormigón como de la construcción tradicional de madera. Y en la construcción tradicional de madera, junto o un poco después de la introducción de las estructuras ligeras de madera, el balloon frame, apareció el primer tablero de construcción, el plywood, que conocemos hoy como madera contrachapada, que es algo muy antiguo. Ya se conocen referencias de Egipto, de trabajar la madera en capas y crear con esto formas o tableros, etcétera. Pero a partir de 1905 específicamente, se abre la primera fábrica de madera contrachapada en los Estados Unidos, que sobre todo tiene su gran estallido, su gran avance durante la Primera Guerra Mundial, precisamente en fabricación, como ocurre tantas veces, en la aviación, en el ámbito naval, para crear todo mobiliarios, estructuras, etc. Y el uso del tablero
es algo que junto con las estructuras ligeras crea los primeros sistemas que permitían prefabricar, crear módulos para ensamblar, etcétera. Hoy en día sabemos que hay una tecnología, una altísima tecnología en el mundo de la prefabricación de viviendas, en el mundo de la madera, y tanto también en el mundo del hormigón, pero ahora nos vamos a ir separando un poco de la idea de la prefabricación en hormigón y vamos para ir entrando en lo nuestro. Y en la madera, hoy en día podemos hablar de un boom absoluto del uso de la prefabricación en estructuras de madera, sobre todo por su ligereza, su facilidad, su facilidad logística. Hay innumerables empresas internacionalmente que trabajan la prefabricación en la madera. Ahí aparece el OSB, ¿no? Como un material que encontramos muchísimo en la prefabricación de casas de madera. Es que a nosotros siempre, bueno, lo consideramos algo que trae muchas dificultades. O sea, creamos una idea de una construcción de madera, pero que no es madera, que tiene una serie de propiedades en cuanto a gestión de humedades, de transpirabilidad, etcétera, que no es un aporte positivo. Sin embargo, vemos que una gran cantidad de planteamientos en el mundo de la construcción prefabricada abusa del OSB, pues que es el material más barato que existe en el mundo de la madera, ¿no? Como ahí es algo que siempre vemos mucho cómo se habla de casas pasivas, de casas prefabricadas, de uso de la madera, de sostenibilidad, etcétera, etcétera, y se plantea OSB. Donde, bueno, es un material que para lograr ese panel hay que utilizar unas resinas, unos materiales que no son precisamente lo más saludable y luego, bueno, crea unas situaciones de gestión de humedades, etcétera, que no es lo que buscamos generalmente con la bioconstrucción. En general, el mundo de las casas prefabricadas baratas es casi una epidemia, ¿no? En el mundo de la construcción. Siempre nos enfrentamos a ese fenómeno, ¿no? De las casas prefabricadas, que hay inacabable la cantidad de contactos, de personas que nos acercan con la idea de construir una casa y siempre traen las referencias de las casas prefabricadas. Un mundo lleno de marketing, de falsificación de información, donde las informaciones son capadas, casas prefabricadas baratas por menos de 6.000 euros. Cuando vamos a ver estas casas se alejan del cumplimiento del código técnico de la edificación, de cuestiones de eficiencia energética, la información está capada en cuanto a todo lo que integra, lo que lleva este tipo de construcción, etcétera. Pero bueno, luego podemos hablar de ese tema también. Estábamos hablando un poco del desarrollo del mundo de la prefabricación. Pero vamos a la bioconstrucción, que es lo nuestro. La imagen siempre de la bioconstrucción, la idea de la bioconstrucción, y nosotros entramos por ahí también, es el tema de la construcción con tierra, la cosa de la construcción tradicional. Siempre o muchas veces se le da ese enfoque y esa idea de la construcción hippie, ¿no? De que vamos a trabajar con nuestros pies y nuestras manos, que es muy bueno, es muy saludable, muy positivo y muy importante conocer la construcción desde ese ángulo. Pero incluso ahí en la construcción con tierra y hay planteamientos de prefabricación, como por ejemplo los sistemas que propone nuestro compañero arquitecto Marco Aresta, es arquitecto portugués, uno de nuestros profesores del máster, que también trabaja desde Argentina y España en el mundo de la bioconstrucción y ha desarrollado mucho trabajo importante en la construcción con tierra. Y él propone, por ejemplo, la prefabricación de bastidores y de sistemas de quincha, del encestado que conocemos ancestral, pero llevado a sistemas también prefabricados. Ahí os recomiendo su libro Módulo Orgánico, donde trabaja este tema desde este enfoque, ¿no? O sistemas como los bloques de tierra
comprimida de gran formato, o sea, los bloques de tapia de gran formato prefabricados para la construcción ya incluso de edificios públicos, más monumental, trabajando la tapia tradicional, pero en sistemas prefabricados. Si vamos al mundo de la construcción con balas de paja, hoy en día, eso ya lo hemos comentado varias veces, y quien conoce nuestro trabajo y todo el trabajo que vamos llevando en nuestras formaciones, sabemos que la bala de paja se ha convertido un poco en protagonista en todo este desarrollo. Nosotros solemos decir también que la bala de paja representa un poco la transición de esa arquitectura, esa construcción tradicional a la bioconstrucción contemporánea, porque la bala de paja aparece como producto tecnológico. La paja está presente en la construcción desde los inicios de la civilización. Es un material que se utilizó siempre como fibra en los talleres, en los ladrillos de adobe de Mesopotamia tienen paja. Durante todo el desarrollo de la civilización, la paja estaba presente en la construcción, pero la bala de paja, como producto tecnológico que aparece en el siglo XIX, se ha integrado rápidamente en la construcción como un bloque interesante para construir. Ahora, al final os dejaré un enlace donde podéis descargar nuestra recién publicada guía para la construcción con balas de paja, que hemos puesto a disposición de nuestra página web de manera gratuita, libre, un documento bastante extenso y completo que hemos desarrollado para que toca todo el tema de la construcción con balas de paja. ¿Qué ocurre? Quienes de vosotros que estáis aquí ahora ya hayáis trabajado con la bala de paja en construcción, sabéis la dificultad que conlleva el trabajo que representa construir, levantar muros con balas de paja. Uno de los primeros temas con los que nos encontramos es el tema de la imagen y la confianza como material. La bala de paja viene del campo, es un subproducto de la agricultura, es un material que se utiliza en la industria agroalimentaria en parte, como aporte de cama de establos, se utiliza como aportación a la alimentación animal, etcétera, etcétera. No es un material de construcción, no estaba concebido como material de construcción. La bala de paja aparece para limpiar el campo después de la siega, para lograr reducir el volumen que genera la paja y la utilizando para otros temas. Viene del campo. La construcción usa ladrillos y cada vez tiene sistemas más sofisticados en su logística, en su manipulación. Cuando trabajamos con la bala de paja, se recoge con un tractor en el campo, con una embaladora, hay que moverla con unos medios determinados, y después su manipulación en obra, en todo esto que se ha dado a llamar la construcción con balas de paja en los últimos 20 años, lleva bastante trabajo, no hay herramientas claras que se hayan desarrollado para este trabajo, la vamos haciendo con el tiempo. Su forma de acopio, su forma de gestión es algo específico, no es lo que conoce la construcción. La bala de paja viene de la agricultura, que es un ámbito de la economía ancestral que está desde los inicios en el desarrollo de la humanidad, desde la primera división social del trabajo, como mismo la construcción, porque la bala de paja tiene que ver con la alimentación y la construcción con la vivienda. Y ahora hay una confluencia. Aparece la bala de paja en la construcción. ¿Qué oficio? ¿Quién trabaja la bala de paja dentro de la construcción? ¿El albañil? ¿Por qué? El albañil trabaja con ladrillos, con morteros, con materiales inertes que conoce de siempre de la construcción, con estructuras. El carpintero trabaja con madera, con herrajes. ¿Quién trabaja la bala de paja? ¿Por qué la bala de paja de pronto es un material de construcción? Eso genera un conflicto. Y desde el punto de vista de la construcción contemporánea, donde estamos en un momento donde se trabaja mucho el mundo de la estandarización y de la normalización, los proyectos muchas veces son cosas que, bueno, puede que
que nos gusten o no nos gusten. En el mundo de la bioconstrucción siempre estas cosas pueden ser un poco molestas, los temas de normativas, etcétera, pero las tenemos. Y como arquitectos, cuando desarrollamos un proyecto, tenemos que tener en cuenta las características de los materiales, sus prestaciones. Tenemos unas exigencias normativas, tenemos unos códigos. En el caso de España, tenemos el Código Técnico de la Edificación, que estamos obligados a cumplir cuando desarrollamos un proyecto. Tenemos unas exigencias en cuanto a eficiencia energética, resistencia al fuego, a salubridad, etcétera, etcétera, que los materiales que vienen de la construcción convencional ya están preparados para ello. Sin embargo, este material que traemos desde la agricultura, ¿cómo? Es un material irregular, es un material que no está normado ni en sus dimensiones, ni en su compacidad, en su densidad, en muchísimas cosas. Estas cosas las hablamos bastante y las tocamos en nuestros talleres de construcción con balas de paja, pero hay una total divergencia. Por eso aparece la prefabricación para convertir la bala de paja en un material de construcción. Ahí, en ese momento, en ese espacio donde se lleva la bala de paja a un taller, se convierte en un material de construcción para que realmente pueda cumplir con exigencias contemporáneas y pueda hacer más eficiente su trabajo. Es el enfoque que se le da a la prefabricación. En el tema de llevar la bala de paja o la paja a la prefabricación hay muchos experimentos, ha habido muchas diferentes soluciones que se han propuesto en el mercado. Aquí tenemos una curiosa, utilizando los perfiles omega de la construcción en seco de Pladur y unos empacadoras de abetos de Navidad, de estas redes, hacer estos churros de paja para después convertirlos en muros, por ejemplo, ¿no? O estas fachadas que son unos perfiles de acero galvanizado para colocar las balas de paja dentro y convertirlos en fachadas, ¿no? Bien, el premontaje de grandes fachadas de madera y paja en naves. Tenemos ejemplos de la construcción con paja ya bastante conocidos por la literatura. En Ámsterdam, por ejemplo, construcciones dentro de la ciudad con estos elementos prefabricados de paja y madera. Diferentes soluciones que podemos encontrar en la información, en la literatura. Mozell, por ejemplo, es una empresa importante del Reino Unido que ha desarrollado módulos prefabricados de bastante dimensión importante, encerrando las balas de paja en estas estructuras, o esta empresa belga, Pytech, que también tiene sistemas prefabricados, y como una confluencia, una combinación de aquello que comentamos muy al principio de las estructuras ligeras de madera, con el balloon frame desde el siglo XIX, etcétera, y esos sistemas de estructura ligera que encontramos en todas las construcciones contemporáneas de madera para la vivienda y la paja. Se han ido desarrollando sistemas híbridos que logran estos elementos que la estructuralidad se la da a estos entramados de madera, y el material aislante y le da entidad al muro es esta paja comprimida. Aquí vemos un ejemplo de la empresa lituano-eslovaca EcoCocon, que es bastante conocida en el mundo de la prefabricación de la bioconstrucción. Es importante entender que, y aquí empezamos en un tema que también genera una serie de exigencias interesantes. Prefabricar en taller, en fábrica, es un proceso industrial que tiene una cierta relación, o hay una divergencia con la obra de construcción. ¿Por qué decimos esto? El proceso de prefabricación requiere unos flujos de producción, unos sistemas de eficiencia, unas herramientas, unas condiciones técnicas que no son las mismas que necesita una obra. Una obra en directo, digamos, cuando estamos en un espacio donde se va a construir
donde hay unos procesos, donde hay una dirección de obra por parte de un arquitecto, de un aparejador, o sea, un arquitecto técnico, donde hay unos trabajos de unos equipos de trabajo que están acostumbrados y están preparados para hacer una obra. Cuando hacemos una prefabricación en un taller, se requieren procesos industriales. Hay unas calles, unas líneas de trabajo, ahí se requiere ya, o se requiere otros enfoques. Esto es importante porque si entramos y nos metemos en el mundo de la prefabricación, tenemos que ir más a este mundo de la fabricación industrial, a los procesos industriales, tanto en sus condiciones tecnológicas como espaciales, como toda la gestión logística. Nosotros en nuestra propia experiencia, que hemos pasado por varias etapas en estos desarrollos, pero posteriormente hablaremos más de ello, hemos ido viendo cómo las necesidades en cuanto a instalaciones, en cuanto a máquina herramienta, en cuanto a logística, difieren bastante de la obra convencional, ¿no? Pero quiero enseñar algunos ejemplos de obras prefabricadas de paja en el ámbito principalmente europeo, que quizás algunos ya conocéis de la propia literatura, de internet, etcétera, pero por ejemplo estos edificios en Francia, que son elementos prefabricados de fachada, de montaje de esta manera, o ya casi emblemático el edificio que se construyó en Alemania en 2016, el Centro para la Construcción Sostenible en Alemania del Norte, en Verden, donde se hizo un interesante ensayo sobre la capacidad de la prefabricación para edificios de mayor entidad, incluso pre-revocados. Un proyecto muy interesante de cohousing en el Reino Unido con los módulos prefabricados de Mozell que comentamos antes y la participación de los propios habitantes de este cohousing, la prefabricación de estos módulos en los talleres de Mozell. Aquí veis de gran formato para esta urbanización completa montada con estos elementos. Un proyecto interesante en Viena, bueno, en Austria, que se desarrolló entre los años 2018-2019 en colaboración con la Universidad Técnica de Viena, un proceso ahí con los estudiantes, en la que se fueron experimentando diferentes sistemas de prefabricación con balas de paja y estructuras de madera. El planteamiento aquí es que los edificios contaran con una estructura principal de materiales convencionales, hormigón, de madera contralaminada, etcétera, y que las divisiones y los espacios se crearan con estos prefabricados de paja. El proyecto empezaba por una célula pequeña de vivienda que después se podía desmontar y montar en otros sitios e ir aumentando el volumen en más plantas, ¿no? Esta fue la primera que se montó como vivienda, como célula primera, vivienda unifamiliar, digamos, y después se seguiría creando, ya aquí es una con dos elementos, con tres niveles, y así poder ir creciendo e ir yendo de ciudad en ciudad. Fue un proyecto interesante, experimental, para plantear estas cosas, pero en España se han ido haciendo, se han realizado diferentes edificaciones y proyectos en prefabricación con paja, como este, por ejemplo, de la arquitecta Carolina Honrado y realizado por Rubén y Mónica Cebada, que son elementos de madera con la paja prensada, obteniendo también resultados similares. AlphaWall es un sistema, bueno, es el nombre comercial de un sistema basado en estructuras, entramados ligeros de madera con la paja prensada, creando así un sistema modular de paneles, que en principio, como decíamos anteriormente, es una estructura ligera de madera premontada con la paja prensada a manera de módulos que se ejecutan, se fabrican según proyecto y permiten, tienen toda la versatilidad que se necesita para un diseño contemporáneo.
Son elementos con los cuales se pueden construir diferentes alturas, se pueden integrar en estructuras diversas, no tienen que ser, aunque son portantes, se pueden integrar en estructuras existentes de otros materiales, ¿no? El sistema se basa en la colocación, simplemente en una desintegración, por llamarlo de alguna manera, de una estructura ligera de madera de una construcción. En general, aquí veis algunos ejemplos de proyectos realizados con AlphaWall, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana o en Cataluña, de nuestro compañero Mirko Sequeto. Aquí veis un ejemplo también de un proyecto de Mirko, donde se trabajó en una estructura de hormigón existente, era una estructura abandonada de cuando la crisis, estas ruinas de inversiones que en este caso el promotor le compró al banco y decidió, en lugar de terminarla con otra solución de obra, termoarcilla, hormigón o lo que fuera, de hacerlo con módulos prefabricados de paja, o sea, manera de muro cortina, ¿no? Rellenarlo con estos elementos. Aquí veis el resultado, arquitectura completamente contemporánea, un lenguaje absolutamente contemporáneo, o proyectos como de los arquitectos de Beta 2020 de Burgos, en Álava, también con estos módulos, desarrollados con estos módulos. También hemos visto que hay otra forma de prefabricar y es que estamos poniendo bastante en práctica y lo llevamos a cabo en nuestros proyectos, que, por ejemplo, en una semana una semana y pico empezamos con talleres de construcción con paja utilizando este sistema constructivo en una obra, en un proyecto de nuestro equipo de Huasi Arquitectura, del sistema que le hemos llamado BetaWall, porque es un sistema de prefabricación en obra. O sea, antes vimos los sistemas de prefabricación en taller, donde en una nave, en una fábrica, se preparan esos módulos, se construyen las estructuras, los esqueletos y se rellenan con la paja en unas prensas, se afeitan, se preparan, después se montan en un tráiler y se llevan a la obra. En este caso, se preparan en el sitio de la obra. En lugar de eso, evita toda la logística, permite construir muros más grandes y cambia también la forma de construir con paja, de trabajar en muros verticales. Quien haya hecho ya talleres o haya hecho alguna obra donde se trabaja un sistema CAT o un sistema doble montante o lo que sea, de estos tipos, sabe la dificultad que tiene subir un andamio, meter la paja, prensarla, después afeitar todo eso. Trabajar en horizontal es un sistema muy ventajoso, donde incluso podemos andar sobre la paja para presionarla con nuestro propio cuerpo, donde podemos trabajar más cómodo desde un nivel más ergonómico para el constructor. Es mucho más eficiente y rápido, y después con la ayuda de medios de carga, con grúas, se pueden levantar esos muros y colocarlos y podemos lograr muros mucho mejor aplomados y estructuras mucho más eficientes. Esto es un sistema que, bueno, ahora mismo estamos aplicando bastante. Importante para ellos es tener una obra o un espacio que permita, o sea, que tenga plenitud y que sea accesible también por medios de carga tipo grúa, pluma, etcétera, pero que es otra forma de prefabricar. Es lo que llamamos prefabricación en obra. Nosotros hemos definido, por una parte, la prefabricación en taller o fábrica y la prefabricación en obra, que son dos sistemas de trabajo un poco diferentes. Bueno, hasta aquí queríamos daros una pincelada a través del mundo de la prefabricación, de módulos y de estructuras prefabricadas. Es un mundo amplísimo, como decíamos, tiene mucho que ver con los sistemas industriales para la construcción. Pero es algo muy interesante que vemos que cada vez aparecen más. Nosotros comenzamos a trabajar la prefabricación hace unos 15 años aproximadamente, inspirados por el trabajo que ya se estaba haciendo en Europa por parte de Cococon y otros sistemas. Pero hoy en día ya existen varias empresas que lo están intentando. Interesante o importante en todo esto, pero para eso están aquí nuestros compañeros también que hablarán de eso, es que son sistemas más complejos que son importantes en el trabajo profesional, no precisamente cuando vamos a construir una vivienda.
no tiene mucho sentido la prefabricación en taller, porque necesitamos unas instalaciones y unas condiciones que son interesantes cuando vamos a replicar, cuando vamos a construir varios proyectos, cuando queremos crear unos flujos de trabajo eficientes para satisfacer diferentes proyectos, no solamente para una sola obra. Y sabemos que si hay empresas, proyectos, personas que se aventuran en el tema de la prefabricación, pero es complejo mantener este tipo de formas de trabajo en el tiempo consistentemente debido a las necesidades técnicas y las infraestructuras que exigen estos sistemas. Pero bueno, hasta aquí os quería comentar cosas y ahora me gustaría daros un poco a vosotros, daros la palabra y invitaros a que comentéis, preguntéis y planteéis cualquier duda y además que mis compañeros cuenten un poco su experiencia y comenten sobre cómo funciona este tipo de sistemas. Laura. Sí, vale. Laura levantó la mano, creo que sin querer, porque nada más dijiste hola. Entonces, igual quería ir al baño o algo así, levantó la mano. O igual tenía algo que decir, ¿eh? No lo sé. Laura, ¿nos quieres comentar algo? Bueno. Creo que fue sin querer, ¿eh? Creo que fue sin querer. Sí, sí, fue sin querer. Sí, a mí me gustaría, mientras alguien, podéis cortar en cualquier momento, ¿vale? Pero comentar también un detalle que me parece importante, igualmente pararme cuando queráis y levantar la mano y os damos la palabra, como ha dicho Alejandro. Me gustaría también comentar que la prefabricación ganamos en tiempo, pero requiere de una planificación, ¿vale? Por suerte, por desgracia, nos encontramos con que nos llega mucha gente con intención de hacerse su casa y es cierto que con la prefabricación se adelanta mucho en los tiempos, es uno de los beneficios también, pero las cosas no son de hoy para mañana, ¿vale? Entonces, si entre vosotros que estáis escuchando hay alguien que está interesado en construir, siempre os recomendaría con tiempo, ¿vale? Hay que hacer las cosas con tiempo porque es eso, la prefabricación adelanta mucho, pero requiere de una planificación previa. Y mira, Concha ha levantado la mano, así que cuando quieras. Activa el micrófono. Perdón, sí. No, hola, que gracias por la exposición, es muy interesante. Yo tengo una pregunta muy específica porque vamos a construir, de hecho ya tenemos casi acabado el proyecto básico con la arquitecta y queremos construir en prefabricado. Mi pregunta es, por el tema de revocos, ¿cómo se revoca, o sea, cómo se salva el hecho de que haya tantos encuentros de madera para revocar, por ejemplo, en cal, para que pegue ahí? O sea, ¿qué se suele hacer normalmente? ¿O se recubre todo el panel o se recubren los perfiles de madera? Y por otro lado, para el tema de instalaciones interiores, por ejemplo, para hacer el cajeado, ¿cómo se salva también los encuentros de madera en el sistema prefabricado? Bien, hay dos cuestiones. Una que tiene que ver bastante con lo que acaba de comentar mi compañero, que nos encontramos muchas veces. El proyecto es importante que si los autores, directores del proyecto, los arquitectos, arquitectas, es importante que cuando empiecen a trabajar en esto, consulten los sistemas y los conozcan. Si no los conocen, si nunca han trabajado con ellos, deben tener contacto con esto lo antes posible para ya tener previsto ciertas soluciones, ¿no? En cuanto al revestimiento, bien, la madera tiene, para revestirla necesita un puente de unión, un puente de adherencia. En los puntos, en el uso de prefabricados, si se trabaja el revestimiento directo sobre el módulo, ahora explico a lo que me refiero con directo. Entonces, recomendamos siempre trabajar también con malla en el revestimiento para absorber los movimientos que pueden ocurrir, que van a estar, hay movimientos en todas las estructuras de madera, hay movimientos
y justo en el encuentro entre paneles hay unos desplazamientos que tienen que estar, o sea, que hay que evitar que se transmitan a la superficie del revestimiento. Por eso se utilizan mallas. Mallas, ojo, en exterior sobre todo, que deben ser mallas de fibra de vidrio, no las mallas de yute, porque son mallas que tienen que tener cierta resistencia cortante. Y, ojo, según, incluso ni siquiera las azules, baratas, sino mallas estas que están previstas para SATES de 120, 130 gramos el metro cuadrado, que sean bastante resistentes. Ahora, hay soluciones también de aplacados, para en exterior, solemos utilizarlo mucho, incluso en esta última imagen veis ahí que hay un aplacado sobre la superficie con tableros transpirables, no de OSB. No OSB, por favor, no forréis vuestras casas con OSB. Con tableros de fibra de madera que son transpirables, que son estructurales y sobre estos tableros también hay que trabajar con un puente de adherencia que hay en el mercado, diferentes puentes de adherencia que intentan no acabar con la transpirabilidad del material y después aplicar estos revestimientos. Funciona, no hay ningún tipo de problema, tanto de la aplicación de revestimientos directos sobre la paja en interior y en exterior, como con aplacados. Piensa que no solamente son los prefabricados, hay la mayoría o los sistemas eficientes de construcción con balas de paja tienen estructuras de madera visible. Quien único donde desaparece la estructura es en el sistema CAT, por ejemplo, pero tiene unas dificultades enormes para el aplomado y para la preparación de las superficies de paja. Entonces, en eso no hay ningún tipo de problema. Y en cuanto a instalaciones, a eso me refería también en proyecto, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Encontramos a veces que el efecto de instalaciones es que llega el electricista, aunque haya un proyecto de instalaciones, el día cuando toque, llega y viene y empieza a hacer rosas y empieza a poner instalaciones. ¿Por qué? Si hacemos como arquitectos un proyecto de instalaciones, ¿por qué no lo hacemos de verdad? O sea, los proyectos de instalaciones se dibujan para entregarlo, para que estén ahí, pero después viene el electricista y hace instalaciones. No, las instalaciones hay que planificarlas igual que todo lo demás. Y tenemos una gran ventaja que tenemos estructuras de madera, las cuales podemos fijar cajas, podemos fijar los tubos pasacables, podemos meterlo entre la paja y la madera, todo eso se puede hacer. Pero claro, si no conoce el arquitecto, no conoce el sistema y no diseña una instalación para esa estructura, vamos a tener problemas después. No tenemos que tener problemas. En realidad, hacer rosas en la paja es más fácil que hacerla en un muro de ladrillo. Por supuesto, pero es una lástima que tengamos un módulo compactado de paja con una estructura y tal, y después nos abran un hueco en la paja así para poner un cajetín, una caja, ¿no? Entonces, eso es importante que se tenga en cuenta en proyecto. Diseñar bien la estructura, aprovechar la madera, los elementos de madera para la fijación de mecanismos, para pasar los tubos, etc. Y realmente, y en el sistema Betawall, en este sistema de prefabricación en horizontal que estamos haciendo, lo que hacemos es incluso, junto con la colocación de la paja, poner la instalación. Porque es muy fácil. O sea, yo cuando voy a meter la paja, primero pongo los tubos y los meto entre las estructuras y después relleno con paja y ya no tengo que hacer nada. Claro, pero no tiene que venir el electricista cuando estoy terminando, sino tiene que venir el electricista cuando estoy empezando. Y que tengo las estructuras sin paja, ya saber dónde voy a poner las cosas. Eso ayuda mucho. Pero bueno, esa experiencia ya también hemos pasado por todo este tipo de cosas construyendo, pero es importante que se lo transmita a los arquitectos que piensen esto muy temprano. ¿O qué dicen mis compañeros? Que lo dije todo yo y ellos tenían que hablar también. Sí, no, tranquilo. La planificación es muy importante siempre, viene un poco a lo que decía antes y solamente acotaría lo que se refería Ale con las mallas de fibra de vidrio, lo que hay que revisar que tenga resistencia a la alcálisis, ¿vale? Pueden ser las azules, algunas valen, pero hay que revisar más que todo eso. En cuanto a las instalaciones, bueno, tampoco alarmar, pero sí avisar. Se pueden hacer instalaciones al final, pero no hay que abusar, porque hacer una roza en la paja es muy sencillo, pero claro, lo que decía mi compañero, igual hace una pedazo roza que prepara un agujero ahí que no veas y al final da más trabajo en el siguiente paso. Entonces hay que ir un poquito con cuidado. Sí. No sé si se ha resuelto tu duda, Concha, o quieres comentar algo. Sí, perfecto, muchas gracias. Era simplemente
No, lo que estaba pensando es si un tubo tiene que atravesar varios prefabricados. Ah, como... sí, no pasa nada. A ver, el tema con la prefabricación, esto pasa más, por ejemplo, con el AlphaWall, es que por la presión de la paja nos vemos obligados a sobredimensionar, ¿vale? Porque la presión de la paja es tan grande que puede hacer que los montantes se doblen, ¿vale? Sí. Cuando presionamos la paja. Entonces, en general está sobredimensionado. Entonces, porque tú hagas una pequeña comida en los montantes para atravesar, que en algún momento tendrás que hacerlo inevitablemente, la casa no se va a caer, ¿vale? El comportamiento estructural va a seguir funcionando, ¿vale? Hay margen de sobra para ello. Es mejor planificar siempre, como en todo, ¿no? Una casa Sí. es algo grande y complejo que no vale arrancar y a ver qué pasa, pero no pasa nada por atravesar la madera tampoco. De hecho, es algo que se hace, sí. Pues, Sí. en mi Y caso puedes voy a colocar ser un switch donde quieras y un interruptor donde quieras, ¿sabes? Siempre hay fórmulas para que tengas libertad total de hacer las instalaciones que tú quieras. en mi caso voy a ser autopromotora y me quiero yo enterar primero. Claro, Porque claro, cuando claro. venga el electricista con muchas prisas, pues Como el haberlo ya 98% pensado y sabido de, todo antes. Entonces, sí, el Sí, 98% no. de nuestros clientes son autopromotores. Una cosa interesante, por eso hablo tanto, insisto en el diseño de las de las instalaciones desde el proyecto, porque, por ejemplo, una cosa que decimos siempre, se pueden pasar muchas instalaciones evitando la paja. Si tenemos un suncho, el espacio que está en donde se apoya todo el forjado y tal, muchas veces tenemos espacios que se pueden pasar ahí 1000 cables y eso, no hace falta pasarlos por la paja, pero tiene que estar previsto. Tiene que estar previsto. Perdónale, no olvidemos las instalaciones de fontanería. Claro, porque el multicapa ahora es buenísimo, pero espérate, no vayas a colgar un cuadro y le pegues al multicapa y se empieza a salir el agua por el muro de paja. Hombre, ¿se puede hacer? Sí, se puede hacer. Incluso hay arquitectos que han colocado bajantes pluviales por el muro de paja, pero no es algo que vayamos a recomendar, ¿sabes? Mejor evitarlo. Si se puede evitar, se puede hacer sin ningún problema, pero si se puede evitar, pues evitemos pasar un tubo de agua por la paja, más que todo por eso, porque si el día de mañana alguien perfora o hace algo y no se acuerda que está ahí, igual cuando te das cuenta ya es tarde y tienes un pequeño problema, ¿sabes? Que solucionar. Entonces supongo, perdonad que es la última pregunta que insista, que no quiero copar. Supongo que lo interesante para fontanería es poner un panel separador con la paja, ¿no? Poner un hidrófugo. No, a ver, hay que ver cada proyecto porque probablemente la cocina no esté toda. Pensemos en que la paja solamente es el cerramiento exterior. Casi siempre hay un tabique en la cocina. Sí. Entonces, si lo pensamos un poco, igual va en el tabique interior. Sin problema, la instalación de cocina o de baño y no tiene que ir justo. Sí. Gonza, y también las sobrecimentaciones, aprovecharlas, sacar cosas del suelo. En realidad, fontanería tenemos en 2 sitios, en la cocina y en el baño, no es tanto. Claro. Entonces eso se puede, por eso hablamos, insistimos, diseño, proyecto. Si se piensa a tiempo, no es raro. en cualquier sitio, sino pensar en paja, o sea, pensar en lo que estamos haciendo y aprovechar, porque tiene ventajas. Un clásico, por ejemplo, es la acometida de la corriente, la caja grande plástica esa que hay que poner con los 50.000 cosas de estas, los mecanismos estos, ¿verdad? Que es un tocho así, es un aparato grandísimo. Después está todo diseñado la casa y viene alguien y dice, ¿esto dónde lo ponemos? Hombre, podíamos haber diseñado un módulo más estrecho, con uno más ancho, crear una caja que hubiese venido al pelo si se hubiera planificado y si el arquitecto hubiera planeado ya que aquí va esta caja y eso hubiera estado hecho y ya está. No tenemos que empezar a arrancar paja, cortar, por dónde entran los tubos de la acometida. Eso puede estar todo. Hoy en Revit, hoy queda eso precioso. En 3 dimensiones todo, lo sabemos todo perfecto. Pero claro, lo sabemos si como arquitectos conocemos los sistemas. Sí. Eso es claro. Y que claro, si no tenemos experiencia no pasa nada, pero podemos hablar con quien lo va a hacer, consultar estas cosas y con tiempo ir revisando. Y es como eso era lo que me refería cuando hablaba de sistemas industrializados. Esto es diseño industrial también. No es solo arquitectura obra, sino también diseño industrial. Yo tengo que pensar en el diseño como elementos que van a venir prefabricados. Y puede ser muy divertido, puede ser muy bonito tener soluciones que encajen, que sean perfectas, que no generen un rollo en la obra, sino que estén pensadas a tiempo.
Sí. Muchas Bueno, es gracias. que si no, eso al final acaba generando sobrecostes y ya siempre hay sorpresas en todas las obras. Pues mientras menos, mejor. O sea, es la tabiquería interior también, sabes dónde va a ir, pues si se diseña antes, se puede colocar un refuerzo también para que esa tabiquería interior vaya a trabajar solidariamente con la envolvente, con el cerramiento. Bueno, los detalles siempre son muy importantes. Sí, Ujú. Muchas gracias. Estupendo. nada. Hola, yo tenía una pregunta. ¿Me escucháis? Dale. Sí, perfectamente. Ah, tú eras Laura. Vale, perdón, que no me daba por aludido porque era el móvil de mi pareja. Perdonar, mira, yo he estado participando en varias obras y me he construido mi propia casa en Sistema Nebraska y tengo intención de seguir dedicándome a la construcción con paja y me planteo el tema de los prefabricados. De hecho, tengo ahora intención de realizar un módulo con un sistema que creo que puede funcionar. Mi pregunta es, creo que legalmente se requiere tener un taller para llevar luego, como venías hablando, de ese enfoque industrializado, ¿no? Y llevar esos paneles a la obra. Claro, ¿hay alguna manera legal de que yo genere esas estructuras y la lleve a la obra sin requerir como de un taller como tal? Que ahí me ha parecido interesante lo que comentabas de generar esos paneles prefabricados en obra, ¿no? Que ahí te evitas, pues la necesidad de todas esas instalaciones. Bueno, no sé si hay por ahí algo más de información que me pueda ser útil en ese sentido. No entendí muy Bueno, bien lo de legal. ¿Lo puedes explicar mejor? Lo que legalmente, Sí, a no sé ver. a qué te refieres. Yo, por ejemplo, yo vivo en el campo, en una casa, en una finca. Entonces yo me imaginaba para mí hacer los paneles prefabricados ahí para llevarlos en obra, para adelantar tiempos y también un poco para lidiar con el tema de la climatología en las estructuras Nebraska o híbridas, que al levantar primero los muros antes que el tejado, pues ahí es un hándicap, ¿no? Entonces yo estaba ahí diciendo, venga, voy a prefabricar aquí las estructuras y las voy a llevar a obra, pero he caído que creo que eso no es legal llevar a obra algo, por ejemplo, un prefabricado que no ha sido fabricado, por ejemplo, en un taller homologado, en un área industrial, no sé exactamente esa zona es eso como es. Si es así... Pareja de Laura, ¿cómo te llamas? Rodrigo. Rodrigo, ¿quién te contó esa historia? No lo sé, que a lo mejor estoy totalmente engañado, por eso a ver si me podéis dar un poco de luz al respecto. Sí, a ver, pero no para tiene que ver ti con o la prefabricación. Tú necesitas, para construir tu casa, necesitas un proyecto y necesitas unos técnicos responsables de ese proyecto. Sí. ¿Vale? Sí. Y ellos son los que, o él, ella, quien lo haga, quien va a certificar, quien va a comprobar, quien va a hacer el cálculo estructural de tu edificio, quien va a garantizar que lo que esté hecho bien, etcétera, etcétera. Bueno, si lo vas a hacer en un taller, no lo sé. Claro, es una cuestión, la legalidad aquí tiene que ver con otras cosas, ¿eh? Estamos hablando de seguridad y salud, de quién lo va a hacer, de cómo, eso es otra historia, pero no es que sea legal, que tengas que tener un taller y tal, sino que esos procesos van a tener que estar acompañados de la misma manera que está acompañado cualquier otra obra, pero eso no tiene nada que ver con que sea un taller legal y tal. O sea, no sé si entiendes lo que te quiero decir. Sí, sé por Si dónde. tú vas a construir bajo techo para que no se te moje la paja, bueno, vale, no pasa nada. Esa preconstrucción que tú has hecho la tendrá que certificar igual el arquitecto técnico, de ver que está bien hecho, y después cuando se monte en obra, lo mismo, pero no tiene nada que ver con eso. No hay ningún problema, ¿no? No, Rodri, yo haría más hincapié, es lo mismo que te está diciendo mi compañero, pero haría más hincapié en que tú lo que necesitas es que los materiales que utilices estén certificados. Certificado, ¿vale? ¿no? Claro, sí, pero certificado, ojo. A ver, voy a aclararlo. Necesitas que la madera tenga un certificado estructural, ¿vale? Necesitas que la tornillería tenga un certificado estructural también que utilices. Por ejemplo, nosotros con Alfawall tratamos de construir nuestros prefabricados con lo más cercano posible, ¿vale? Sí. Con los materiales más cercanos posibles. Hubo un pequeño periodo de tiempo que incluso los tornillos los comprábamos, nosotros estamos en Valencia, ¿vale? Y los comprábamos a una fábrica de tornillos que los fabricaba, en teoría, aquí en Valencia.
Lo En hicimos muy teoría. poco tiempo porque nos dimos cuenta que no tenían certificado estructural. Y tuvimos que irnos un poquito más lejos a comprar los tornillos porque no podíamos utilizar ese tipo de tornillos para justificar que esos tornillos eran válidos para la construcción de una vivienda. Entonces yo iría más por eso, por ese lado, que por lo que estás comentando. Pero ojo, Gonza, es importante, esto no es que tú tengas que certificar, sino que los responsables de tu proyecto son los encargados de gestionar y garantizar esto. En tu proyecto, esta es la madera que debes utilizar. Y este es no sé, las condiciones que tienes que cumplir. Y para eso, bueno, a ver, no quiero meter más cuñas publicitarias, pero justo los talleres que empezamos a hacer el día 7 van a ser sobre la prefabricación en obra, va a ser un sistema Betawall. Primero haremos el taller de carpintería, después haremos el taller de construcción con paja, donde veremos todas estas cosas. Y ahí es precisamente bien este tipo de sistemas. Pero bueno, que en general, aquí lo importante, como siempre, como tantas veces, es el trabajo de la asesoría técnica, porque es quien asume la responsabilidad sobre esto. Esta es la legalidad que tiene que ir aquí, ¿eh? La legalidad aquí tiene que ser código técnico de edificación, tiene que ser seguridad y salud, porque claro, si tú vas a construir eso en una nave no sé dónde, bueno, a ver quién está ahí metido, que no le caiga un palo en la cabeza o que se enrede, que se corte con una radial. Eso es otra historia. Pero claro, que eso no tiene que ver. Eso son cosas que valen para cualquier tipo de construcción. Sí, por supuesto. Quizá yo es que yo vengo del mundo de la autoconstrucción y donde a mí me falta como información para lanzarme al ámbito profesional, yo me imagino en el proyecto, en el tipo de proyectos que a mí me gustaría llevar a cabo, es diseñar con un arquitecto afín a la bioconstrucción y a estos estructuras ligeras de madera, pues diseñar un módulo prefabricado de paja que con unos bastidores de madera que cumplan estructuralmente lo que podría ser un diseño de una construcción de entramado ligero de madera. Bueno, Rodrigo, entonces, ahí tienes nuestros talleres y tienes nuestro curso de experto en bioconstrucción, que es todo lo que tratamos nosotros. Y tienes nuestro despacho de arquitectos. O sea, es que está ahí. Y otros compañeros que veo aquí caras conocidas que trabajan estos temas. Sí, pero para tienes que inventar la rueda, está ahí. Ya. Y tienes que eso es lo que enseñamos a hacer. Y tienes la documentación. Y ahora revisa la guía que he colgado aquí, porque alguien preguntaba, la guía de la paja, para que la descarguéis, que son 90 páginas sobre construcción con paja. Tenéis también en nuestra página web un pequeño manual, que le llamamos el manual de autoconstrucción del módulo prefabricado, que tiene un poco una... Importante de todas formas, porque tú tienes una inquietud personal, Rodrigo. No es habitual, y por eso insistí en eso, en que hagamos un prefabricado para una casa. Es como duplicar trabajo, porque yo hago prefabricados o nosotros hacemos prefabricados para dormir todos los días en casa y después irnos a Guadalajara a montar una casa. Claro, ese sería mi mismo enfoque, evidentemente. Claro, en ese caso, pero normalmente si yo voy a construirme en mi casa una casa, no tiene mucho sentido hacer. No, yo mi casa ya la he hecho. Pero ahora, después de la experiencia de construir en paja, a mí me gustaría seguir construyendo en paja, quitando lo que son el hándicap, que es la distancia, ir a obra y estar durante mucho tiempo en una obra lejos de tu casa, levantando la obra, ¿no? Poder levantar la obra en casa y llevarla y hacer un montaje rápido con un equipo cualificado, ¿no? Pero bueno, pues ahí es donde, bueno, pues me falta a lo mejor la información para saber cómo llevarlo a cabo, porque para empezar un arquitecto tiene que diseñar la casa afín a esos módulos prefabricados. Sí. Bueno, exacto. Ya está. Bien, vale, por aquí tenemos Javier. Sí, bueno, pero bueno. Bueno, Rodrigo, gracias. Te digo, vale, sí, a vosotros, gracias. Ya nos has conocido, revisa la documentación que tenemos en nuestra web y bueno, ahí tienes por dónde empezar. Perfecto, le echaré un ojo. Gracias. Luego, aquí Javier creo que quería comentar algo. Javier ha levantado la mano hace un rato, sí. Hola, ¿se me oye? Sí, perfectamente. Buenas. Pues yo quería preguntaros por los AlphaWall Do It Yourself, que vi hace tiempo que teníais una especie de manual. Sí. Y bueno, saber un poco sobre esa posibilidad también, que a lo mejor también es un poco lo que hablaba el compañero anterior, ¿no? De igual la posibilidad de hacerlo más, no tan industrial, sino... Sí. Sí, claro. A ver, Javier,
nosotros, precisamente por todo este debate, además porque nosotros tenemos filosofía de código abierto, como veis aquí, quiere decir, contamos lo que hacemos y lo que sabemos y que bueno, los demás y compartimos el conocimiento. Por eso hemos compartido lo de la fabricación de un módulo de estos. Pero si intentas hacerlo, te darás cuenta el tiempo que te lleva y lo que supone de manera casera, por decirlo de alguna manera, hacer un módulo. Y después llevarlo a una construcción donde tienes 180 metros cuadrados de fachada, que tienes que hacer modulito por modulito, con 4 sargentos, un martillito, un nivelito, una atornilladora, etcétera. Entonces ahí te das cuenta que no tiene mucho sentido construir una casa haciendo tus módulos. Nosotros hacemos módulos y otros compañeros trabajan el tema de módulos porque trabajan como empresa profesional haciendo un proyecto detrás de otro o un proyecto paralelo. Nos dedicamos profesionalmente, o sea, vivimos de esto construyendo casas y entonces tiene sentido preparar proyectos, prepararlos en taller, llevarlos y montarlos. Tenemos una logística, tenemos montacargas, tenemos prensas hidráulicas, tenemos equipos de afeitados, etcétera, para que esto sea eficiente. Si tú te pones a hacer cada modulito de estos, claro, es divertido, es interesante, pero no es eficiente a la hora de construir tu propia casa. Por eso hablamos siempre de prefabricación desde el enfoque de la ejecución profesional de obra. En la autoconstrucción, la prefabricación, bueno, hay que ver dónde encaja, pero no tiene mucho sentido ponerte a montar tus modulitos. Bueno, tiene sentido, lógico. Puedes hacértelo, lo dejas ahí, cada fin de semana te haces 3 y un día cuando tengas los 200 que necesitas para tu casa, entonces puedes montar la casa, ¿no? No lo sé, pero que es un poco... Hay que valorar estas cosas. La construcción con paja en autoconstrucción se puede trabajar con estructuras, etcétera, y va a ser más eficiente trabajarlo de una en la obra que ir haciendo módulos prefabricados. Por ejemplo, por ejemplo, de autoconstrucción, lleva más trabajo ese tipo de prefabricado incluso más gasto. Sí, que el claro. PUT, por ejemplo. Claro, incluso más gasto, incluso más, o que el doble Sí. montante, que es lo más similar, Javier. Lleva más gasto porque para que te hagas una idea tienes que doblar los montantes entre cada módulo. Entonces, ya no es solo más trabajo, sino más gasto de materiales. Claro. Y piensa que si, no sé, si te preocupa la lluvia, por ejemplo, hay en otro sistema, el sistema de doble montante, tú puedes colocar la cubierta, dejarla perfecta y luego ya empiezas a rellenar con paja. Ajá. Muy bien. Si lo que buscas es economizar porque es tu casa, igual no es lo más interesante. Ajá. Casi Claro. seguro. Claro, hay que ver si veis las imágenes, si veis la literatura, si veis lo que el resultado y la idea, porque hablaste del sistema CAD. Un sistema CAD es un sistema que por su estructura, y ahí insisto que os recomiendo descargar la guía, el sistema CAD tiene poca madera, es un sistema estructural de poca madera, pero con un enorme trabajo luego de aplomar paredes, regularizar superficies, etcétera. Entonces, bueno, si como autoconstructores tenemos tiempo, etcétera, y no nos importa mucho que nuestras paredes sean irregulares, no me refiero a orgánicas, sino irregulares, desaplomadas, que tengan muchas dificultades, bueno, entonces no hay problema. Porque para hacer un muro CAD bien, regular, aplomado y correcto, hace falta experiencia también. O sea, no como a veces con todo esto de los talleres y el aprendizaje por internet y tal, pensamos que todo es muy fácil y es mucho más complejo de lo que pensamos. Entonces ahí aparecen muchas dificultades. Por eso precisamente estos sistemas que ya me garantizan un muro recto, un muro plano, un muro que ya recibe mejor un revestimiento, etcétera. Pero, como dice mi compañero, es más intenso en materiales, necesita un enfoque más profesional. Ana, tiene una pregunta. Hola, buenas. Bueno, gracias por la presentación que se ha abierta. Yo soy estudiante de arquitectura y estoy haciendo unos proyectos en los que, bueno, son proyectos de construcción. Y me interesaba buscar opciones de aislamiento térmico y acústico que sean distintos a los que usamos normalmente al final pues son materiales derivados del petróleo que no son sanos y pues vi con vosotros con el tema de
de la fabricación con paja y me pareció súper interesante pues como eso, como alternativa al aislamiento térmico y acústico. Y tenía un par de dudas sobre tanto como es un material vivo, qué pasa con las humedades, porque bueno, yo vivo en Alicante y pues al final cada día son como un 80% de humedad. Eh, Tenía dudas pues que si se puede llegar a pudrir la paja o o Pues, cómo se trata eso. muy buena pregunta, Ana. Justamente con el tema de la humedad es con lo que, por lo que es más interesante construir con materiales naturales. Es cierto que hay que tomar ciertas precauciones y tiene que estar bien diseñado, pero tú con materiales derivados del petróleo podrías conseguir la misma capacidad aislante que con la paja. Lo que no podrías conseguir es que de forma natural, es decir, sin meter un aire acondicionado, se haga la gestión de la humedad, ¿vale? De la humedad ambiental. Para los muros de paja en concreto y en general de los hechos con materiales naturales mantienen la transpirabilidad, es decir, son muros que respiran, entonces gestionan esa humedad ambiental y te generan un ambiente más sano y con una humedad relativa mucho más interesante. Por lo tanto, es cierto que es un riesgo para la paja el que se mojen realmente, pero no que haya humedad ambiental, ¿vale? El que se mojen hasta tal punto que se lleguen a degradar y convertir en compost y en tierra, ¿vale? Pero hacer compost, los que habéis hecho algunos pinitos en los huertos, no es tan sencillo hacer compost. Realmente, no es que vaya a pasar de la noche a la mañana. Hay que tomar ciertas precauciones, obviamente, para que el agua no entre en el muro, ¿vale? Pero si eso está cuidado, la gestión de la humedad que va a hacer una casa de estas va a ser mucho mejor que la de los otros materiales. Es importante, Ana, que en general, si te interesa este tema, profundices un poco y veas, estás en Alicante, pero veas, te informes un poco de lo que es la construcción utilizando la bala de paja internacionalmente, que se trabaja de los Alpes hasta la Patagonia y que llevamos ya casi 30 años construyéndose edificaciones y he enseñado imágenes de edificaciones de 9 plantas, completamente modernas con paja. Quiere decir que funciona, ¿no? Claro, sí. Construimos cumpliendo el código técnico de la edificación con todas sus exigencias, por lo tanto, tiene que funcionar, ¿verdad? Claro. En general, tiene que ver mucho con el diseño, que es el trabajo nuestro entonces como arquitectos, ¿verdad? De cómo protegemos los materiales del contacto con la humedad, que para eso hay muchas soluciones, y de los acabados, del contacto que pueda tener. Pero, como decía mi compañero, es el trabajo, por ejemplo, la paja, la combinación, el maridaje perfecto, que es la paja con la tierra y con la cal, me generan la unión perfecta para la gestión de humedades y para el confort hidrotécnico en general. De todas formas, también te incito a que veas la última charla en el canal de YouTube del Instituto ISCLES, la charla anterior, porque alguien preguntó algo también, creo antes, sobre eficiencia energética. Justamente la charla anterior fue sobre esto. También sobre alternativas a la paja como material aislante. Supongo que se refiere a la pregunta a la bioconstrucción. Claro que sí, tenemos materiales reciclados como el algodón, tenemos la lana, tenemos el corcho, etc. La paja se ha convertido en un material interesante por su capacidad, por su precio, por su disponibilidad. Es un material resultante de la agricultura que ni siquiera no es como otros materiales naturales, como el algodón, el lino, el cáñamo, hay que sembrarlo a propósito, la paja lo tenemos de sobra. Entonces, por eso es tan interesante, pero sí hay materiales alternativos, por supuesto. Y también para estructuras de madera que se pueden generar y de hecho existen ofertas de casas prefabricadas, de módulos prefabricados rellenos con, por ejemplo, algodón reciclado, o con otros materiales que no son paja. Es posible, claro que sí. Muchas gracias. Y una pregunta más rápida, también con la misma relación, en cuanto a incendios y a protección del fuego, ¿cuáles son las precauciones o cómo que seguís vosotros? Protección al fuego. Te recomiendo, descárgate la guía que hemos puesto ahí. Vale, muy bien. ¿No? Vale, sí. Sí, a ver, yo creo que, además, te incito simplemente a que utilices Google o ChatGPT, lógicamente si vamos en modernos,
y preguntes sobre la protección a fuego de balas de paja. Te vas a encontrar por lo menos, no sé, 17.534 ensayos internacionales sobre la resistencia al fuego de la bala de paja, porque es lo que a todo el mundo le preocupa. Nosotros también, por ejemplo, hicimos nuestro ensayo y a los 134 minutos, ¿verdad, Gonzalo? No me acuerdo, 114, Sí. no, ¿cuánto? A ver, fue 2 horas y 4. exactamente. Sí, 2 horas y 14 minutos. Y no llegó a cuarto. Sí, Paramos el ensayo, pero era porque nos costaba dinero, no porque la paja se quemaba. sí, cada 15 minutos pagabas más y ya no tenía sentido pagar más. Se interrumpió. El ensayo está disponible en nuestra página web. En la bala de paja no hay oxígeno. Entonces, paradójicamente, aunque nos parece que la paja es que se incendia fácilmente, ¿cómo se llama eso? Y no me acuerdo el nombre. Bueno, eso mismo. Que se quema fácil. No sé qué es de lo contrario, me estaba acordando de eso, pero no me acuerdo ahora. Con filio, pero no sé. Pero no se quema tan fácil como parece. Aparte que la paja normalmente tiene un revestimiento mineral, de tierra, de cal, que no permite que esos son materiales inífugos absolutamente. Sí, preguntaba Rafaela, que nos vamos a ver de todas formas en los próximos días, porque Rafaela estás haciendo el experto sobre la autoconstrucción. La autoconstrucción en España es absolutamente legal. No tienen ningún problema. No, inflamable no, ya me acordaré. Pirófilo. Rafaela, es absolutamente legal. Lo que pasa es que toda la obra tiene que estar encerrada en el sistema de proyecto y de dirección de obra. Quiere decir que existe la figura del autopromotor y existe la figura del autoconstructor y del autopromotor autoconstructor. Quiere decir, tú puedes ser autopromotora de tu propia construcción y contratar a los oficios que van a construir, pero también puedes ser autoconstructora, quiere decir construir tu propia casa. Por supuesto que tienes que respetar de la misma manera que un constructor que tú contrates el proyecto, y tienes que respetar la dirección de obra de la misma manera, porque es quienes certifican tu trabajo y quienes certifican también y velan por la seguridad y salud en la obra, por el control de calidad de la ejecución para que esté acorde al proyecto. Pero es absolutamente legal la autoconstrucción en España. Hay algunos oficios, algunas cuestiones, por supuesto, que requieren una certificación especial, como es la instalación eléctrica, cuestiones así, pero bueno, todo eso lo gestiona la dirección de obra, o sea, la dirección facultativa, el arquitecto técnico, etcétera, serían los responsables por velar por estas cosas, pero por supuesto que puedes construir tú. Es legal construir. ¿Otra pregunta? ¿Otro comentario? Sí, hola. Brita. Alejandro y equipo. Gracias por la clase. Yo quería preguntar si nos podéis dar una idea un poco por encima de precios, a grosso modo, para tener una idea comparable lo que puede costar un metro cuadrado de envolvente, por ejemplo, con los sistemas de Ocambuba. Comparado con otros, comparado con las soluciones en obra. Sí. En general, el precio es similar. Quiero decir, la solución, y lo sabes, cuando por tu experiencia en gestión de obra, unas cosas resuelven otras. Quiere decir, lo que me evito por una parte, me ahorro por una parte, puede ser que lo tenga en otra. Por eso siempre vamos a morir a los costes generales que hay, que tenemos hoy en día en la obra en general, ¿no? O sea, en la obra, ahora mismo en bioconstrucción estamos hablando superficie construida, 2.000 euros el metro cuadrado, es más o menos el promedio estándar España, más o menos. Obra simple, quiero decir, sin muchas exigencias de diseño. Lo que es la envolvente, los muros, nosotros podemos comentar el coste nuestro, o sea, el precio de venta del módulo prefabricado en taller, ¿no? Que es ahora mismo de 140 euros el metro cuadrado.
A partir de ahí hay que ver dónde está la obra, cómo hay que gestionarlo, porque a veces una casa de 100 metros cuadrados se transporta en un tráiler de 72 metros cúbicos. Si la casa tiene 200 metros ya son 2 tráilers. Y si la obra, donde está la obra no llega un tráiler, hay que descargar en otro sitio, llevarlo con otro. Claro, hay que ver cada proyecto. Pero bueno, ese es el precio que tiene el módulo. Sí, montados, para que tengas una referencia, como dice Ale, no va a ser válida para todos los casos, ni mucho menos, pero a partir de 180 por trabajos previos, a partir de 180 euros el metro cuadrado puede estar un alfagüel montado. Vale. Sí, hombre, claro, yo sé que son cifras que dependen de muchos factores y es Claro. imposible pedir una cifra concreta en ningún caso, ni para ningún material, en ningún sitio. Pero No, se para puede, pero como- para un proyecto en concreto, claro. Sí, exacto, exacto. No, pero era pues por tener una comparación, decía, pues mira, es un 80% o un 120% de lo que me cuesta un sistema X, ¿no? O sea, es por tener una idea a grosso modo. Lógico. Vale, genial. Gracias. Muy bien, nada. Bueno, ¿Alguna pregunta más? Sí, pero es una pequeñez. Antes, Gonzalo, has dicho que las mallas que deberían ser resistentes a, y ahí esa palabra no me... Alcálisis. Alcálisis. El alcálisis, eso era. sí, claro. Sí, vale. A la reacción de alcalina de la cal, por ejemplo. Sí, Bueno, exacto. pero todas las mallas que hay. Que no me para llegó la SATE, palabra. sí, todas las mallas de SATE, etcétera, ya están pensadas para eso, las mallas que se utilizan en construcción convencional. Casi más importante no, casi todas son resistentes. Importantísimo es también la resistencia estructural a cortante por los movimientos de la estructura. Exacto, sí. Sí, pero por lo menos que tenga esa característica, sí. Sí, Juancho sí. pregunta cómo sería el revestimiento con fachada ventilada de madera, membrana, lluvia sobre el alfagüel, rastrelado y foro exterior. Podría ser, sí, podría ser. Me entiendo que con membrana lluvia te refieres a una lámina impermeable transpirable específica para fachada y que resista los rayos ultravioleta, sí. Depende también de cómo es esa fachada ventilada de madera, porque hay diferentes acabados. Una fachada ventilada de madera puede tener un huequito entre las maderas o puede tener base y tapa. Depende del detalle, pero podría ser una solución. Sí, hay que cuidar también los huecos que se generan también con arriba y abajo para que esta fachada, primero para que sea ventilada y luego para que no quieran habitar allí insectos. Hay que cuidar ciertos detalles, pero sí podría ser una solución esa. Sí. Bueno, muchísimas gracias por Sí. por habernos acompañado esta tarde. Espero que os haya servido. No me acuerdo de qué es la próxima charla. Bueno, está por ahí, está en la web. Sorpresa. Tenemos... Sorpresa. Sorpresa. Bueno, no, está en el calendario. Ahora no me recuerdo. El próximo último jueves, o sea, el último jueves de abril, tenemos una próxima charla abierta en otro tema de estas cosas que hacemos. Tenéis nuestra web, institutoiscles.com, con todos los programas formativos que llevamos. Tenemos ocambuba.coop y ocambuba.com. Tenéis ahí, hoy os hemos compartido nuestras... muy bien, Julieta, muchísimas gracias. La próxima charla que tenemos el jueves, el último jueves de abril, es sobre biofiltros, gestión de aguas, depuración, etcétera. Muchas gracias. Muy bien, sí, muy interesante también, un tema bastante controvertido y con muchas cosas. Y bueno, os animamos también a ver la oferta que tenemos en nuestro curso de experto en bioconstrucción, que muchas de vosotras y vosotros que estáis aquí lo estáis cursando, que combina toda esta teoría con bastantes talleres prácticos, prácticas en obra real, etc. Y bueno, estamos a vuestra disposición también a través de mail, de todo lo que sabéis. Nada. Bueno, pues nada, darle like
like y suscribiros al canal, como dicen en YouTube, ¿no? Sí. Hasta luego. Pisar aquí y aquí. Y un poco más allá y ver este vídeo de aquí. Chao. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.